Trabajadores de cruceros de Reddit, ¿cuál fue el mayor momento de mierda en el barco del que afortunadamente los pasajeros no se enteraron? Historia 1, una tubería de agua explotó en un almacén y empapó todo el papel higiénico sobrante. Esto fue el segundo día de un viaje de 14 días a la Antártida. Los camareros de cabina tuvieron que intercambiar rollos de papel entre las cabinas de invitados de bajo y alto uso, y todo llegó hasta el final. Ninguno de los invitados se enteró ni se dio cuenta. Ahora, el papel higiénico está escondido en cada cabaña en lugar de en una ubicación centralizada. Ahora tenemos un Discord, consulta el servidor en el enlace de la descripción. Historia 2, trabajé en un crucero durante 3 años. Tengo muchas historias de este tipo, pero esta es mi favorita. Nuestros oficiales de barco recibieron una llamada de un barco de una línea de cruceros completamente diferente frente a la costa de KML México. Encontraron a uno de nuestros pasajeros flotando en el océano. Ni siquiera estaba cerca de la orilla, simplemente flotando en aguas abiertas. Estaba vivo y perfectamente bien. Revisaron las imágenes de seguridad y, en medio de la noche, este tipo estaba borracho en la cubierta 5 y se le podía ver sosteniendo su teléfono, bailando solo con música. Luego se subió a uno de los botes salvavidas y saltó corriendo al océano. Dejó su teléfono encima del bote salvavidas. Su cuerpo estaba tan fluido por estar borracho que no resultó herido cuando cayó al agua. El crucero lo vio y lo rescató. Su familia no sabía que estaba desaparecido porque había reservado una habitación separada. Este tipo contó a la noticia que una ola rebelde lo empujó fuera del costado del barco. Estaba en la cubierta 5, por lo que la ola tendría que haber tenido 40 pies de altura. No sé qué pasó después de eso. Sin embargo, todo el equipo estuvo hablando de ello durante semanas antes de que saliera en las noticias. La única ola que golpeó a este hombre fue el ritmo de la música, y lo llevó demasiado lejos. Historia 3, un pasajero que descubrió que estaba en el Costa Arena en enero de 2012, simplemente navegando por el Mediterráneo, se despertó una mañana y encontró a toda la tripulación y al personal de servicio del desayuno con aspecto frío y deprimido. Nos obligaron a hacer un ejercicio adicional con botes salvavidas esa mañana, para nuestra confusión. Más tarde ese día descubrimos que nuestro barco hermano, el Concordia, se hundió durante la noche, pero no teníamos muchos más detalles. Mi ahora esposa no estaba en el viaje y no sabía el nombre exacto del barco en el que estaba. Ella se enteró antes que nosotros y estuvo aterrorizada hasta la mañana siguiente cuando pude acceder a la computadora del barco. También descubrimos que la tripulación estaba especialmente deprimida porque muchos de ellos tenían familiares en el otro barco y muy poca información. Pasaron unos días, pero todo volvió a la normalidad. Solo recuerdo haber hecho ejercicios con botes salvavidas y pensar que eran una pérdida de tiempo. Aprendí esa lección. La pobre esposa de OP, eso debe haber sido muy horrible. Probablemente estaba buscando por todas partes el nombre del barco en el que se encontraba OP. Pero sí, los ejercicios con botes salvavidas no son un desperdicio. No suelen resultar útiles, pero cuando lo hacen, resultan útiles. Historia 4, acabamos de llegar a Whittier, Alaska, el puerto de Anchorage, y un pasajero anciano cayó muerto mientras caminaba por la pasarela. Se produjo un conflicto entre la seguridad portuaria y el equipo médico del barco. La seguridad portuaria no quería que el equipo médico del barco se involucrara porque técnicamente ocurrió fuera del barco y las autoridades locales tenían jurisdicción. Realmente no había forma de salvar al tipo, pero el equipo médico del barco al menos quería intentarlo. Las autoridades locales ni siquiera permitieron que el jefe médico iniciara la reanimación cardiopulmonar. El forense tenía una hora estimada de llegada de 6 horas, por lo que las autoridades embolsaron el cuerpo y lo metieron en un contenedor de almacenamiento de una máquina de rayos X en el puerto, custodiado por la policía local hasta que el forense pudiera llegar para llevar el cuerpo a Anchorage. La esposa del fallecido continuó hasta terminar las vacaciones para el viaje en tren de 7 días a Denali. Fue un truco de 14 días,
7 días en el mar y un viaje panorámico en tren de 7 días. Según tengo entendido, la línea de cruceros compensó todas sus vacaciones, organizó el regreso de los restos a casa sin costo alguno para ella y le proporcionó una escolta asistente personal durante el resto de sus vacaciones. Historia 5. Estaba tocando la guitarra de un programa de producción, parado en el escenario solo con una unidad inalámbrica para tocar Purple Rain. Entonces, de repente, se encendieron las luces de la casa y se cerraron las cortinas. Todos en el público me miraron y salí corriendo del escenario. Resulta que una tubería de aguas residuales explotó detrás del escenario y había basura por todos lados. El espectáculo fue cancelado y los pasajeros nunca supieron el motivo. Historia 6. Bueno, todos los cruces transatlánticos. En una travesía transatlántica QM2, una noche un miembro del personal de cocina se emborrachó y se arrojó por la borda en el Atlántico Norte. Básicamente, el barco se enteró a la mañana siguiente cuando el primer oficial siguió llamando al intercomunicador de todo el barco para que fuera a su puesto. Esa tarde, el capitán anunció lo sucedido y que el barco daba media vuelta para, con la ayuda de 3 buques mercantes cercanos, intentar buscarlo. Por supuesto, había una niebla tremenda y no se podía ver a 100 metros delante de uno, pero casi todos estaban en las barandillas con binoculares tratando de buscar al pobre tipo. Incluso se celebró una boda a bordo y todo el grupo se quedó mirando cuando llegó el anuncio de que estábamos en la zona de búsqueda. Después de que, sorprendentemente, no se encontró nada, el mostrador de conserjería instaló una caja de donaciones de moneda multinacional para enviarla a su familia en Chile. Luego quedaban 4 días de viaje en ese momento, y cada día esa caja se llenaba al máximo de su capacidad. Espero que les haya ayudado a todos. Aprendí de esta historia y una de las de hace un tiempo es que simplemente no se debe beber en un crucero. Al parecer, pasan cosas malas. Historia 7. Trabajo en buques de carga, pero me capacité con trabajadores de cruceros, así que escuché algunas historias. Generalmente, las noticias solo mencionan accidentes en barcos si se trata de un accidente importante que involucra a mucha gente, por lo que prácticamente solo se trata de cruceros. Por suerte, aparte del Costa Concordia, es bastante raro hoy en día. Eso sí, sé que tienen códigos cuando hablan de incidencias, eso sí, para no alarmar a los pasajeros. Por ejemplo, si alguien está herido o muerto, bastante común, si sufres un infarto en el mar, las posibilidades son pocas y necesita pedir ayuda a través del intercomunicador, utilizará un código para que los pasajeros no lo sepan. ¿De qué están hablando? Además, como alguien más mencionó, ciertas compañías de cruceros que atraen a pasajeros mayores tienen un refrigerador separado para los cuerpos porque no es tan común pasar un viaje sin morir. La nevera corporal en un crucero. Quiero decir, mira, si las vacaciones son buenas, no es la peor manera de salir al mundo, pero hay algo en eso que es extraño. Imagínese perderse en un crucero y abrir este congelador o refrigerador. No sé por qué lo harías, pero lo haces y hay cuerpos dentro. Eso sería, ya sabes, ligeramente horripilante. Historia 8. Todos los sistemas informáticos funcionan con Windows 7, incluida toda la automatización en el espacio de maquinaria, el sistema de seguridad, el sistema de detección de incendios, etc. Cuando Windows se actualiza, reiniciará las computadoras como lo hace con un escritorio normal. Desafortunadamente, también puede destruir todas las computadoras al mismo tiempo, y volaremos a ciegas hasta que termine. La gente puede preocuparse más al escuchar que hay un agujero en el casco, pero en realidad son sucesos bastante comunes en barcos más antiguos y se tapan fácilmente. Los incendios ocurren ocasionalmente. Lo más aterrador fue la explosión del cárter. Sin embargo, los sistemas de extinción de incendios son buenos para extinguirlos lo suficientemente rápido, por lo que ni siquiera son una preocupación para la tripulación. A menos que Windows esté actualizándose en ese momento. Historia 9.
Solía ser miembro de la tripulación y una vez un chico que trabajaba en la recepción saltó por la borda después de una fiesta de la tripulación. La guardia costera lo encontró unas horas más tarde y se pidió a todos que fueran discretos para que el crucero transcurriera sin problemas. Todo iba bien hasta que el capitán se puso por megafonía y dijo que estábamos retrasados porque un miembro de la tripulación saltó por la borda. Entonces comenzó la locura. Los rumores aparecieron de la nada, y el resto del crucero fueron prácticamente invitados preguntando qué había sucedido todo el tiempo. A bordo suceden muchas tonterías, podría escribir un libro, tal vez incluso más de uno. En otra ocasión, un hombre se suicidó en su cabina y su familia estaba a bordo, incluida una niña. Pero esta vez no se filtró a los invitados. Vi a la familia mientras los escoltaban a la oficina de seguridad. Me sentí tan mal por ellos. A un amigo mío lo despidieron por emborracharse, se enojó y empezó a orinar por toda su cabaña mientras los chicos de seguridad estaban allí para cuidarlo. Pasó la noche en la pequeña cárcel a bordo antes de ser arrojado al día siguiente en cualquier puerto en el que estuviéramos. Además, cada vez que comíamos helado en el restaurante de la tripulación, la gente decía que era porque tenían que vaciar el congelador para ponerlo. Un cuerpo muerto. Historia 10. Hay pequeños incendios en lugares como la cocina que ocurren con cierta regularidad. La mayoría de las veces, se controlan rápidamente y nadie siquiera sabe lo que sucedió. La gente cae muerta todo el tiempo, especialmente en algunas de las líneas más bonitas que son básicamente casas de retiro flotantes. Irónicamente, es cuando hay una emergencia médica en la que se puede sobrevivir que los huéspedes se dan cuenta de ella, cuando necesitan realizar una evacuación de emergencia, ya sea en un barco auxiliar o en un helicóptero. En uno de los barcos en los que trabajé, un invitado saltó de una cubierta abierta mientras estábamos en el mar. Pero sobrevivió. Creo que estaba más borracho que con ganas de suicidarse. Los brotes de norovirus ocurren con regularidad. Ese es un momento literal de "oh mierda" para algunas personas. Historia 11. Estuve algunos años trabajando en un crucero y en una ruta entre dos ciudades hubo una tormenta muy fuerte. Entonces, unos minutos después de que los pasajeros bajaron, la tormenta se volvió tan fuerte que el barco fue arrancado de los muelles y arrastrado mar adentro. Debido a que lleva bastante tiempo arrancar los motores, tomó algún tiempo hasta que regresamos al puerto. No es realmente peligroso, pero si hubiera sucedido mientras los pasajeros desembarcaban, podría haber salido muy mal. Historia 12. En mi último barco, alguien disparó contra el puente de navegación del barco desde la orilla. La bala rebotó y alcanzó a mi colega en la mano. No hubo daños reales, pero la asustó muchísimo. Terminó yendo a casa por unas semanas mientras esperábamos a que viniera la policía local, investigara y tomara declaraciones. A los invitados se les dijo que estábamos retrasando la salida para tomar agua dulce. Todavía estoy sorprendido de que nunca se haya filtrado. Historia 13. Puedo confirmar todo aquí hasta ahora. Muertos, desaparecidos, suicidios, tripulantes y pasajeros, mulas de droga arrestadas, fiestas salvajes de la tripulación con cervezas de 60 centavos y paquetes de cigarrillos de $1, muchísimas drogas, golpes en grupo, etc. Tiempo. Incendios, hombre al agua, emergencias médicas, helicópteros. Usan códigos: Oscar es hombre al agua, Bravo significa fuego, Star Code significa emergencia médica. El equipo falla, alguien muere y te quedas a la deriva durante 1 o 2 días más. A veces se les echa la culpa a los puertos o al clima, otras veces son honestos. Tormentas y mares agitados, bolsas de vómito por todas partes y rebotes en las paredes. Simulacros de embarcaciones, tripulación y pasajeros, 2 veces por semana. Infierno. Historia 14. Alguien murió. Mi padre ha trabajado en cruceros durante más de 30 años, y en un crucero específico en el que estábamos en 2008, un hombre que había sido marinero toda su vida se quitó la vida. Quería morir en el mar, dejó de tomar sus medicamentos,
tuvo un pequeño infarto en la cafetería pero se encontraba bien. Luego, esa noche, pasó toda la velada bailando con su familia, a quienes trajo en un crucero, y murió a la mañana siguiente. Tuvo que permanecer en los congeladores hasta la siguiente parada en Grecia, donde su familia bajó y regresó a Hungría. A todos los demás pasajeros se les informó que se fue a casa por su problema de salud porque era algo muy público, pero se fue a casa para su funeral. Todavía regresan al barco todos los años. Además, perdieron el ancla una vez. Me comuniqué con mi papá para obtener el vídeo y los detalles, se actualizará pronto. Ope no actualizó muy mala suerte. Ir a un crucero y planear morir allí, una elección interesante. Mientras no asuste a ningún otro pasajero, supongo que está bien. Espero que haya tenido unos buenos últimos momentos. Historia 15. Un chico nuevo calculó mal el tratamiento de la piscina y uno de los jacuzzis acabó con un pH inferior a 2. Fue descubierto antes de que se abriera el área y permaneció atrapado en la red durante el resto del día mientras se equilibraba. Un pintor limpiador estaba parado sobre una pequeña tubería de agua negra de 1/4 de pulgada para llegar más arriba en el mamparo. Momento literal de mierda desde el suelo hasta las rodillas. Si estás empujando 140 revoluciones en el eje y el barco aún no alcanza los 15 nudos, revisa la proa bulbosa en busca de ballenas. Así, ese último consejo me será muy útil para cuando esté pilotando un crucero. Gracias Ope. Historia 16. Proporciono software y servicios para la mayoría de las principales líneas de cruceros y paso mucho tiempo navegando. En las nuevas construcciones es cuando ves que suceden muchas cosas locas. Cuando se construye un barco nuevo, tienen que pasar por lo que se llama pruebas en el mar. Esta es una verificación completa de los sistemas por múltiples razones, las más importantes son las pruebas de seguridad, emisiones y navegación del motor. Esto sucede sin pasajeros y muchas cosas se estropean. Por lo general, escoran el barco, lo inclinan completamente hacia un lado lo más fuerte que pueden y mantienen la posición mientras hacen un círculo o un patrón en forma de 8 en el agua. Tenía una vinoteca de 600 libras, completamente equipada, que cayó boca abajo a unas 12 pulgadas de distancia de mí mientras instalaba una PC en la barra. Sonó como un cartucho de dinamita explotando por la presión de todas las botellas golpeando y rompiéndose simultáneamente. Me quedé paralizado mirándolo, y cuando empezaba a salir del shock inicial, 4 miembros del equipo de seguridad vinieron corriendo por la esquina. No había nadie más excepto yo y unos $10.000 en vino roto, y la nevera tampoco era barata. Simplemente levanté las manos en el aire como y salí lentamente de la escena. Estoy bastante seguro de que si hubiera estado un pie a la derecha, no habría sido agradable para mí. Descubrí que los trabajadores del jardín se olvidaron de atornillarlo según el protocolo. UPS. Otra historia que les viene a la mente a los pasajeros, agentes de viajes y familiares fue la primera salida del astillero. El barco tiene capacidad para unos 4.500 pasajeros. Es una niña grande y tiene 5 o 6 motores enormes para impulsarla. Aproximadamente 5 horas después de zarpar, escuché un fuerte golpe y vibraciones masivas por todas partes. Estaba en un restaurante vacío y vi platos y tazas chocando contra el suelo debido a las vibraciones. Mi primer pensamiento es siempre ver cómo reacciona la tripulación. Si están tranquilos, puedes mantener la calma. Si se asustan, será mejor que empieces a moverte. Pude ver cierta preocupación, pero continuaron con su negocio, así que seguí su ejemplo y continué haciendo mi trabajo también. Aproximadamente de 3 a 4 horas después de eso, otro golpe fuerte y aún más vibraciones, luego silencio. Después de hablar con algunos miembros de la tripulación, descubrí que perdimos 2 motores en el incidente inicial y ahora perdimos el resto. Cualquiera que fuera la razón, perdimos la propulsión completa y esta bestia de barco iba a ir a donde el océano quisiera. Se notificó a los pasajeros que llegaríamos tarde, pero que siguieran divirtiéndonos y que las bebidas corrían por cuenta de la casa. No se proporcionó ninguna otra información.
Inteligente para evitar el pánico. Aproximadamente 12 horas más tarde, un helicóptero llegó al lugar, dejando caer cajas de piezas de motor, y poco tiempo después, teníamos propulsión nuevamente. Los pasajeros no tenían idea de por qué nos retrasamos y no pareció importarles. Historia 17. Un pasajero desapareció y nadie pudo encontrarlo durante un par de días. Resulta que se había suicidado en la sala de ventiladores, por lo que todos habían estado chupando aire muerto durante un tiempo. Definitivamente lo mantuvimos en secreto. Ese es el único que la tripulación mantuvo en secreto, pero tengo algunas historias locas y divertidas sobre el trabajo en barcos en general. Yo era músico, y una vez artista invitado, un acto de vuelo que se une al barco para un crucero para realizar un espectáculo. Pensé que estaba volviendo loco a Freddie Mercury y arrojó sus CD Digipack como estrellas ninja en una casa completamente oscura. Terminó golpeando a una anciana media pulgada debajo del ojo y tuvo que ir al médico. El marido le escribió al director del crucero una carta muy amenazadora, que básicamente decía: mi esposa casi se queda ciega, así que le sugiero encarecidamente que nos dé un bistec gratis para cenar. Normalmente tenía resaca, así que bebía durante el día para superarla. Saldría a un puerto, me estrellarían y regresaría en los días de cambio, días en los que llega un nuevo grupo de pasajeros. Tenemos que pasar lista y hacer una demostración de chalecos salvavidas. Una vez estaba tan borracho que vomité en las escaleras cuando entraban pasajeros. De alguna manera no me despidieron ni me reprendieron, a pesar de que todo lo que vomité era puro líquido y olía cáusticamente a alcohol. Todos tenemos pequeñas cabañas muy cerca unas de otras. Normalmente guardamos una llave de repuesto debajo de nuestras placas de identificación en caso de que nos quedemos fuera por accidente. Una noche, me desperté y encontré a un compañero músico que no tenía camisa, orinando en mi cesto de basura en la esquina. Estaba tan borracho que pensó que mi cabaña era suya. Sacó la llave de detrás de la placa y decidió orinar en el agujero más cercano. Ope, tienes suerte de que tu boca no fuera el agujero más cercano. Si por alguna razón no había papelera en esa habitación, se acabó. Historia 18. No he trabajado en un crucero, pero sí fui a un crucero de Disney en febrero. Obviamente, sabíamos que esto sucedió desde que puedo contar la historia. Además, el crucero fue increíble y, aunque los cruceros de Disney cuestan más, el nuestro se realizó completamente con puntos de recompensa. El barco nunca tuvo colas para nada y el personal fue más que increíble. De todos modos, se produjo un pequeño incendio eléctrico en una cabaña al final del pasillo donde estábamos. Es impactante despertarse en un crucero con una alarma general y abrir la puerta de la cabina para ver a un tripulante corriendo por el pasillo con un extintor de incendios. El capitán del barco también pasó rápidamente, con un par de oficiales flanqueándolo. Unos minutos más tarde, tenían a la tripulación estacionada por los pasillos del barco explicando a todos lo que había sucedido y que todo estaba bien. La familia que había estado en la cabina fue trasladada a otro lugar y, en el siguiente puerto, pareció que trajeron gente adicional para limpiar el piso y eliminar el olor. Fue leve, de todos modos. Los incendios en los barcos dan miedo y la respuesta siempre es inmediata y probablemente proporcionalmente mayor de lo necesario. Mi padre era bombero en su crucero cuando estaba en la marina y tenía historias similares. Los barcos no pierden el tiempo cuando se trata de fuego. Historia 19. Trabajé en un barco donde el centro Acipod se levantó y murió debido al aceite lubricante contaminado. Un amigo del personal de ingeniería dijo que desde el momento en que notaron el cambio de temperatura hasta completar fubar pasaron menos de 10 segundos. La empresa lo reemplazó no. Los buzos quitaron las palas de la hélice el día siguiente y la dejaron así durante los siguientes 6 meses. El dique seco es caro, todos ustedes. Accionó las otras 2 hélices al 110% y acortó nuestras estancias en babor para compensar la velocidad reducida. No importa lo que hubiera pasado si perdiéramos otro durante una tormenta. Barco nuevo también. Solía filtrarse por las puertas delanteras cuando cruzábamos el Golfo de Vizcaya.
Estoy seguro de que a los invitados no les habría gustado ver 3 pulgadas de agua chapoteando de un lado a otro en la cubierta de equipaje en cada crucero. Fantástico. Una historia donde había 2 palabras que no sabía pronunciar, así que si dije mal Acipodo Golfo de Vizcaya, pues lo siento. El Golfo de Vizcaya es la única otra forma en que se me ocurre decir eso. No sé. Estoy seguro de que alguien me dirá cómo me equivoqué.